Hola, buenas noches. Un sistema gestor de base de datos o CGBD es el software que controla la instalación en una base de datos. En términos simples, se trata de una instalación de base de datos en un servidor específico. Este sistema gestor de base de datos puede ser de diversas marcas, como SQL Server, Oracle, MySQL, MariaDB, etc. En términos generales, debe contener las siguientes características. Redundancia. Es la existencia de información repetida o duplicada en la base de datos, y por lo tanto, el objetivo de un buen diseño de base de datos debe ser minimizar dicha redundancia, ya que conduce a muchos problemas que tienen que ver con la integridad y consistencia de los datos. La redundancia de los datos requiere múltiples procedimientos de entrada y actualización. Consistencia. Es la evaluación de las reglas del negocio, esto es, verificar los datos que están siguiendo dichas reglas. Una base de datos no solamente contiene datos, sino que es también capaz de implementar algunas reglas o restricciones para asegurarse que la información contenga cierto nivel de calidad y que cumpla con diversas reglas que establece el negocio. Después tenemos la integridad, que es entendida como la capacidad de la base de datos para que los datos mantengan congruencia individual entre sí. Existen tres tipos de integridad. La primera es la integridad de campo. Esto significa que los datos solo guarden datos del tipo esperando o que los valores se encuentren dentro de un dominio definido. Integridad de entidad, que existe unicidad de registros dentro de una tabla, si es que se establece una llave primaria o de restricción. Integridad referencial. Establecen las llaves primarias y foráneas, principalmente las de seguridad. Seguridad. Es otra de las características que un sistema gestor de base de datos controla, ya que al tener toda la información concentrada en un solo lugar, que es la base de datos, implica administrar los privilegios de acceso. La seguridad implica tanto hacer lo necesario para asegurar que los usuarios que estén autorizados de ver o modificar la información en una base de datos lo logren. En conclusión personal, los sistemas gestores de base de datos nos facilitan el desempeño y manejo de la información útil. Su funcionamiento depende de qué tanto provecho seamos capaces de darles a estas herramientas tan poderosas. Bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por la atención.